Bien, queridos hermanos, especialmente para vosotros va este vídeo. Hoy estamos a día 23 de junio del 2025, es decir, hoy es la verbena de San Juan, Y este vídeo que voy a compartir con vosotros tiene como hacer memoria de alguien muy querido por mí, que era mi padre, Marcelino Alegría Jiménez. ¿Y por qué me ha parecido bien dedicar este vídeo especialmente a mi padre, que ahora mismo está con el Señor en el cielo? Porque precisamente hoy, hace 30 años, que partió para estar con el Señor. 30 años. Nunca me olvidaré de esa fecha. Como una especie de introducción, me referiré a dos textos de la Escritura. El primero se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5 y versículo 7 y versículo 4, y tiene que ver con los deberes que los hijos tenemos hacia los padres. Dice ahí, entre otras cosas, que los hijos recompensen a los padres. Bien, yo no lo puedo recompensar con dinero ni con otras cosas, porque él ya no lo necesita. Pero sí que lo puedo recompensar haciendo un reconocimiento de quién fue él para mí y para muchos como yo. Y luego hay un segundo texto que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 y versículo 14. Y viene a ser como el complemento del texto anterior. Ahí el apóstol San Pablo dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Algo lógico. ¿De quién hemos heredado nosotros lo poco o mucho que tenemos? Pues de nuestros padres. Han fallecido y nos han dejado sus propiedades. Y el apóstol San Pablo esto lo recuerda. Ahora mi padre nació el día 26 de abril del 1908 y murió, como vengo diciendo, el 23 de junio del 1995. Murió a la edad de 87 años. 87 años. Con lo cual, en el día de hoy, se cumplirán los 30 años de su fallecimiento. Bien, quisiera hacer una breve semblanza o recordatorio de lo que era mi padre. Bueno, quiero empezar diciendo que mi padre murió de cáncer de colon. Sí, a él cuando tenía 85 años se le detectó un cáncer de colon maligno, en estado casi terminal. Y fuimos al Hospital del Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramenet, donde vivían ellos, y allí lo operaron. Pero luego lo trasladaron a otro hospital más grande, que es el Hospital de Can Ruti, o Germán Trias i Pujol, de Badalona. Y allí siguieron con el tratamiento del cáncer. También recuerdo que para que le dieran radioterapia lo teníamos que llevar a Barcelona ciudad, a la Clínica Platón. Y era yo personalmente quien me encargaba de llevarlo a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada nos dieron la hora. Pues bien, este 23 de junio
la verbena de San Juan, como vengo diciendo, pues no a partir de aquí, durante 2 años hasta llegar a esta fecha, mi padre fue arrastrando esta enfermedad terminal. Y ahora quiero destacar un texto bíblico en honor a mi padre, o dedicado a mi padre. Está en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor: bienaventurados los que mueren en el Señor, es decir, que son creyentes. Descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. Han muerto en el Señor. Pero todas aquellas obras que hayan hecho para el Señor siguen con ellos. Bien, en cuanto al descansar de sus trabajos, quiero comenzar diciendo de que yo me convertí a los 18 años el día 10 de mayo del 1964 y el día 2 de agosto, es decir, 2 meses después, el 2 de agosto del mismo año 1964, se convirtió mi padre. Ya se convirtió bastante mayor, tenía 56 años, 56. Todavía recuerdo lo que hacía yo y lo que él me decía. Yo, una vez que me convertí, me compré un buró, una especie de despacho de los de la época, empecé a leer la Biblia allí y a comprarme libros bíblicos como estos que tengo a mis espaldas. Algunos de los de aquí, los más viejos, son de aquella época. Son de aquella época. Y él entraba en mi habitación, porque era un despacho y al mismo tiempo una cama, y lo que me decía: oye, chiquito, porque a mí, que era el pequeño de 3 hermanos, siempre me ha llamado chiquito. Oye, chiquito, ¿cómo es que antes te gustaba ver tanto la tele y ahora nunca te veo a ver la tele en el comedor con toda la familia, sino que te metes en tu habitación y lees la Biblia y todos estos libros? Y luego, así un poco por lo bajini, me decía: háblame de estas cosas, porque a mí me gustan. Pero que no se entere la madre, que no se entere la madre, pero tú háblame de estas cosas. Yo me tiraba con él largas horas, hablándole del Señor. La prueba es que en 2 meses él ya se había convertido. Yo me convertí en Barcelona, en la iglesia de calle Pinar del Río, y él, ya que vivía en Santa Coloma, aunque cuando yo me convertí también vivía en Santa Coloma, acudió a la iglesia en calle San Jerónimo, que todavía existe y que tiene un montón de años ya, 80 o 90, los que tenga. Y ahí se convirtió él. Se convirtió el día 2 de agosto del 1964. Bien, tengo que decir, y además los que vean este vídeo, que van a ser muchos de los hermanos de estas iglesias, saben que es cierto lo que estoy diciendo. Mi padre recibió de parte del Señor, a través del Espíritu Santo, el don de evangelista. Él no era un maestro en la palabra, era un hombre sencillo, era un hombre de pueblo, era un hombre que iba con boina. Lo que diríamos ahora, en términos un poco así despectivos, un hombre bastante vulgar, o si queréis cateto, aunque para el Señor no era nada de esto, pero para la gente, para la sociedad era esto. Él era un hombre evangelista como pocos. Mirad, este maleto que os enseño aquí, era el maleto
que siempre llevaba a mi padre. Él se podía olvidar de lo que fuera, pero uy, el maleto no lo soltaba. Y cuando teníamos que ir a algún sitio y cruzar lo que fuera, el maleto en su mano y luego... O sea que el maleto, uy, para él esto era media vida. Pues era evangelista como pocos y este maleto lo llevaba lleno de tratados y de Nuevos Testamentos, que incluso a los distintos médicos que lo visitaron en Canruti les fue regalando Nuevos Testamentos. Ya llevaba razón. Creo que es Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 30, cuando dice, el que gana almas es sabio. Sí. A lo mejor no es muy inteligente, porque hay que distinguir la inteligencia de la sabiduría espiritual. La inteligencia es algo innato. Se es, porque tenemos coco. Sin embargo, la sabiduría es mucho más preciada que la inteligencia, que es que tengamos más o tengamos menos, hacemos buen uso de ello. Pues mi padre era sabio. El que gana almas es sabio. ¿Qué razón lleva este texto? Hay una porción en el Nuevo Testamento que dice que cuando vosotros entréis en estos lugares os recibirán las personas a las que le habéis dado testimonio y se han salvado y se han marchado a la presencia del Señor antes que vosotros. Pues cuando vosotros lleguéis al cielo os recibirán y os dirán bienvenido. ¿Verdad que sí? Es sabio. ¿Cuál era el oficio de mi padre? Bueno, mi padre en el pueblo, Campillo Sierra, provincia de Cuenca, que era una pedanía, ahora no llega ni a 40 habitantes y entonces había unos pocos más, pero no muchos más. Mi padre era pastor de ovejas, mi padre labraba los campos, segaba el trigo. Bueno, lo que hacían todos. Y cuando vino aquí a Barcelona, que yo tenía 6 años y ahora voy a hacer 80, fijaos, él lo que hizo fue vender chocolate. Él tenía un pañuelo de esos de cuadros de la época, cogía chocolate y se lo cargaba. Toda Santa Coloma lo conocía como el hombre del chocolate. Y cada vez que iba a una tienda, porque yo he ido con él muchas veces, no le importaba el tiempo. Se detenía a hablar con la dueña del establecimiento y con los clientes que hubiera allí y les predicaba el evangelio. Ahora, claro, muchas veces había dueñas de tiendas que esto les era incómodo. Les era incómodo porque decían, al final perderé yo la clientela por este hombre. Y algunos dejaron de comprarle a él porque se avergonzaban. Pero mi padre seguía igual. Sus obras les siguen. Hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, obras de mi padre. Una de las cosas que hizo mi padre en su pueblo fue plantar nogueras para dar testimonio de gratis. Es más, aún hay todavía. Precisamente hay una que está plantada y que es grandísima, que está enfrente de la casa de mi hijo el grande. Pues esa noguera es inmensa. Y esta la plantó mi padre. Y luego hay otra también, al lado de una ermita que se llama San Antonio. Esa noguera también la plantó mi padre. Y con esto daba testimonio, porque ahora toda la gente que va y coge nogueras porque vienen a ser propiedad del pueblo, dicen, esto son las nogueras que plantó el tío Marcelino. Porque allí a las personas se les llama el tío tal o la tía tal. El tío Marcelino las plantó. Pues él daba testimonio a base de esto. Murió aquí en Barcelona, como he dicho, en Santa Coloma de Gramenet. Pero un mes más tarde de su muerte, murió el 23 de junio, luego en agosto nos fuimos, como siempre,
un mes y una semana de vacaciones a mi pueblo, y allí en mi pueblo se hizo un culto en la casa del pueblo, donde todo el pueblo acudió, incluido el alcalde, y se predicó el evangelio, que era lo que él quería, que aún después de muerto pudiéramos predicar el evangelio. Y ya un texto final para aplicar a mi padre. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 52, que esta persona, a la que ahora me referiré, seguía a Jesús en el camino. Esta persona era el ciego Bartimeo. Era una persona que estaba ciego. Y lo peor es que estaba ciego del alma también. Y cuando vio pasar al Señor Jesús, se abalanzó sobre él y en una declaración de fe se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Y no solo recibió la ceguera física, sino la ceguera espiritual le desapareció. Y dice el texto bíblico que a partir de ahí seguía a Jesús en el camino. Otro texto. Este tiene que ver con aquel endemoniado de Gadara. Era un hombre terrible, era un hombre agresivo, se hería con piedras, el pueblo huía de él, porque podía hacer cualquier barbaridad. Y este hombre, cuando se encontró con el Señor Jesús le quitó los demonios y lo hizo una nueva criatura. Y luego dice que este hombre quería seguir al Señor, pero el Señor tenía algo mejor para él. Y le dijo, no, yo ya te he sanado. Ahora tienes un trabajo mejor para hacer. Tienes que irte a tu familia, tienes que irte a los tuyos y tienes que contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cosa que hizo este ex endemoniado. Sí, hemos leído en nuestra porción base de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13, y sus obras les acompañan. Son bienaventurados estos que mueren en el Señor, porque sus obras les acompañan. Bien, yo en este día quiero ser agradecido a todo lo que mi padre hizo por mí, al ejemplo que me dio para evangelizar, para ir a las almas perdidas, para hablarles del Señor Jesucristo. Y aunque yo tengo mi estilo, y él tenía el suyo, pero aprendí mucho de él. Cuando algunos me dicen, Marcelino, es que tú eres evangelista puro. Digo, esto lo aprendí de mi padre, pero si tu padre era algo así, si apenas conocía la Escritura, pero tenía un celo tremendo, un celo que me ha contagiado a mí. Y dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 15, sed agradecidos. Y si estuviera aquí mi padre conmigo, yo ahora le diría, Padre, yo quiero serte agradecido. Bueno, de usted. Antes hablábamos de usted a los padres. Yo quiero serle agradecido por todo lo que me ha enseñado. No como aquel pueblo de la tribu de Manasés que no fue agradecido precisamente al hombre importante, al hombre que los gobernó durante 40 años, que se llamaba Gedeón. Pues ahí en el libro de Jueces, capítulo 8 y versículo 35, dice que el pueblo no le fue agradecido a Gedeón, especialmente los de la tribu de Manasés, que era lo que hemos de interpretar aquí por el pueblo. 40 años había estado gobernándolos, pero cuando murió se olvidaron de él.
Pues bien, he querido grabar este vídeo en honor a mi padre. 30 años hace hoy que está ya con el Señor. Y para decirle que le estoy muy agradecido por todo. Así pues, queridos hermanos, después de estos sencillos pensamientos, vamos como siempre a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por aquellos que nos precedieron, como en este caso es mi padre y otros padres. Yo no puedo decir que me llevaron a la palabra, porque más bien fui yo el que lo llevé a la palabra, pero sí que me contagió su celo evangelístico, su amor por ti, a pesar de lo mayor que se convirtió ya casi con 60 años y con muy poca cultura. Muchas gracias, Señor, por su ejemplo. ¿Cuántas veces he tenido que recordarle a lo largo de mi vida, pensando que todo esto me lo inculcó mi padre? Muchas gracias por padres como el mío, Señor. Que los creyentes que miren este vídeo y lo escuchen puedan sacar enseñanzas espirituales en relación a padres de ellos, como yo las he sacado con el mío. Así pues, Señor, recibe mi gratitud, mi alabanza y todo lo que yo soy, ya que te lo presento y te lo ofrezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.